En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, estamos ante el mitón del Padre Pío, nuestra segunda jornada y ya la despedida, antes de bajarlo para Argentina. Y el mitón, entre las cosas que encierra, entre los signos que nos descubre, nos manifiesta lo que fue la fortaleza del Padre Pío. Un mitón que cubre una de sus llagas, las llagas del Señor. Un mitón que va a venir a reflejar esa fortaleza que tuvo durante 50 años para llevar tan valerosamente esta cruz y de esa manera cumplir con la voluntad del cielo. El Padre Pío manifestó esa fortaleza sobre todo, y no únicamente, sobre todo en la celebración de la Santa Misa. Para él, rezar la Santa Misa era, como así lo definía, un amasijo entre nuestro Señor y Él, es decir, una mezcla íntima en donde se confundía el uno con el otro en el ara del altar. Nuestro Señor quiso compartir con Él, para que lo ayude en la salvación de las almas, un sinfín de sufrimientos, como renovar la flagelación, renovar la coronación de espinas, renovar la agonía, renovar la crucifixión. Y todo eso era diario en Él y sucedía en el altar al celebrar el santo sacrificio. Pasaba la misa y el Padre Pío tenía que seguir sufriendo en una intensidad indecible, ya no tanto como en la celebración de la misa, pero seguía sufriendo. Y así pues, la vida del Padre Pío era una transición entre la preparación a la misa, su inmolación en el altar, y luego una acción de gracia sufriente y preparación a la misa siguiente. Podríamos decir que el Padre Pío había logrado esta doble realidad. Por un lado, hacer de la misa el centro de su vida, claramente. Y por el otro lado, había logrado hacer de su vida una misa. Se nos presenta así como un modelo ejemplar y acabado en la vida espiritual, un modelo de acompañamiento a nuestro Señor. La Santa Misa era para él su centro, como debe ser también para nosotros, el lugar en donde encontramos el motivo de nuestra vida cristiana. En la Santa Misa, en la celebración de la misa, en la renovación de la cruz, en el ejemplo que nos va dejando nuestro Señor, un modelo de virtud para cada una de las ocasiones de nuestra vida. La misa era su centro, de ella vivía, pero luego la reflejaba en su vida, luego hacía de su vida una misa, luego ponía en práctica esas virtudes a medida que nuestro Señor le iba pidiendo que lo acompañara en el sufrimiento. No solamente se conformaba con revivir la cruz y decir: hasta acá, Señor, sufro al inicio y hasta el fin la Santa Misa, pero luego necesito descansar, ya basta de sufrir. El Padre Pío, sufriendo en la misa, recobraba fuerzas para seguir sufriendo luego y así vivir una misa continua, celebrándola en el altar y celebrándola luego del altar con los sufrimientos que él iba ofreciendo en unión
a la cruz de nuestro Señor, en unión al Vía Crucis, en unión al fruto de esa redención que el Señor realizó en la cruz. Y por eso decimos que el Padre Pío es un modelo acabado en el sufrimiento, porque es un modelo para nosotros. Debemos saber encontrar, como también nos recomendaba tanto nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, debemos saber encontrar en la Santa Misa el centro de nuestra vida. Ahí, en la misa, es donde nuestro Señor va a realizar la obra de la redención. Es el compendio de nuestra vida cristiana, el compendio de las virtudes. Ahí se encuentra resumida la síntesis de toda la obra de la redención y el ejemplo de sus virtudes. Para luego nosotros, habiendo abrevado, habiendo encontrado, habiéndonos alimentado de la Santa Comunión, poder hacer de nuestras vidas una prolongación de esa misa, hacer de nuestras vidas una misa, es decir, una misa vivida, ofreciendo cada vez que se nos presenta un motivo de sufrimiento, un dolor, una preocupación, una tristeza, un revés de la vida, todo aquello que nos contraría, en vez de rechazar, en vez de pedir al cielo que me lo saque, en vez de protestar, en vez de victimizarme, en vez de replegarme, encontrar ahí, en ese sufrimiento, el motivo para unirme a nuestro Señor por el fruto de esa redención. Y así nuestros sufrimientos, por la unión a Cristo, adquieren un valor y un mérito que toca la redención y que en unión a nuestro Señor adquiere una cierta razón de infinitud. Ese es el ejemplo tan hermoso en esta vida tan sufrida, tan disimulante de todo lo que sufrió, porque Él, lejos de quedarse en sí, todo lo aplicaba a nuestro Señor. Aprovechemos cuando recibamos la bendición ahora del mitón, aprovechemos para pedirle al Padre Pío que nos comparta, que nos enseñe a llevar la cruz, que nos haga ver el valor que tiene esa cruz encerrada en orden a la salvación de las almas. Por eso el Padre Pío, con toda razón, cuando se le pedía, Padre Pío, rece por mí, Padre Pío, ayúdeme, Padre Pío, que se me libere esta enfermedad, Padre Pío, estoy agobiado con la cruz, ayúdeme, rece por mí, cúreme. El Padre Pío dirá, muchas personas me vienen a pedir que los alivie, pero muy pocas personas me vienen a pedir que les enseñe a llevar la cruz. Entonces, que el Padre Pío nos conceda este don, el don de ir aprendiendo cada día a llevar la cruz de nuestro Señor, para lo cual que nos dé ese deseo cada vez mayor de asistir a la Santa Misa, de hacer de la Santa Misa el centro de nuestra vida, de encontrar la fuerza en la comunión, para que entonces luego podamos nosotros hacer de nuestras vidas una misa tal como fue toda la vida de nuestra Santísima Madre Corredentora. Ave María Purísima.